el Estado argentino no tiene una política alimentaria, no la ha tenido, no tiene, al menos por lo menos de lo que, de mi corta vida. Algunos me cuentan que en un momento Perón tuvo un plan, bueno, pero lo que yo conozco, el Estado argentino no tiene política alimentaria integral. Nosotros siempre planteamos la necesidad, por ejemplo, de un ministerio de la alimentación. Planteamos a cada derecho un ministerio, derecho a la vivienda, ministerio de la vivienda, derecho al trabajo, ministerio de trabajo, derecho a la salud, ministerio de salud, y derecho a la alimentación, tiene que haber un ministerio que planifique la alimentación de manera sana, segura y soberana, ¿sí? Parados en qué necesidad, cuántos millones de habitantes somos, qué necesidad nutricional tenemos, cómo la cubrimos, cómo y dónde producimos esa necesidad nutricional y cómo se trasladan todos esos alimentos desde distintos lugares de producción hasta los consumidores, garantizando cadenas racionales de precios y garantizando la democratización de la matriz productiva y de la matriz de comercialización. Bueno, eso nosotros entendemos que es el norte del planteo del concepto social y político de soberanía alimentaria, ¿sí? Nosotros y nosotras no entendemos, yo no entiendo la soberanía alimentaria como una acción individual o algunas prácticas particulares, sino una política integral desde los pueblos y que hay que tensionar hacia los estados para que garantice esa soberanía que arranca en la democratización de la tierra, la democratización y la soberanía de la matriz productiva y tecnológica para esa producción. Eso quiere decir, yo no puedo hablar de soberanía alimentaria si dependo de las semillas de Monsanto Bayer para alimentarnos todos los días y de su paquete tecnológico, y no puedo hablar de soberanía alimentaria si están concentradas las cadenas de distribución, y no puedo hablar de soberanía alimentaria si las mayorías populares no acceden a los alimentos, ¿sí? Entonces, tenemos varias experiencias, las pausas van a ser porque tomo el mate, tenemos varias experiencias que venimos desarrollando de las organizaciones y demás, de distintas prácticas tendientes y que fortalecen la lucha y el camino hacia la soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces, primero fortalecer esto. La soberanía alimentaria yo la entiendo como si se hablara del socialismo, o como si hablara del cambio social, o si hablara del buen vivir o del bien común. Es un concepto hacia el cual uno camina, no es algo a lo que uno lo hace o lo deja de hacer. Es una práctica social de correlación de fuerzas, es un concepto social y político, ¿sí? Entonces, para hablar de eso, de lo que hablamos es de qué paso o qué caminos vamos hacia eso. Es fuertemente necesario pensar la política integral con respecto a eso, ¿sí? Por eso yo mencionaba el ejemplo del área de alimentación sana, segura y soberana que armamos acá en el Mercado Central, ¿no? Porque la realidad es que cuando a nosotros a la UTT nos proponen hacernos cargo del Mercado Central, parecía hasta casi una contradicción. Incluso algunos nos lo planteaban casi como una contradicción. Y en realidad todo lo contrario, es una trinchera de lucha para fortalecer el camino y sobre todo salir un poco de los lugares comunes y más cómodos de exponer las prácticas particulares que tenemos, ¿no? Nosotros particularmente como Unión de Trabajadores de la Tierra, en lo que es la lucha por la tierra, en lo que es el avance de la agroecología, en lo que son las cadenas propias de comercialización, qué sé yo me podría quedar tranquilo dando cátedras y cátedras de lo que es soberanía alimentaria, pero la realidad es que todo nuestro pueblo trabajador necesita urgentemente lograr la soberanía alimentaria porque necesitamos concebir la alimentación como un derecho y necesitamos poder comer sano, seguro y soberano todos los días, más allá de experiencias particulares de las cuales podemos estar contentos. Ahora, también dicho esto, sin esas experiencias particulares que muestran el norte posible, también sería muy difícil saber hacia dónde vamos a ir. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al Mercado Central desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, tenemos muy en claro cuál es el camino y cuáles los objetivos de gestión que tenemos acá dentro, ¿no? Y hacia eso estamos caminando. Y ahí
ir fortaleciendo estas herramientas, que son pasos, son herramientas que tienen que ser de empoderamiento colectivo y popular, sobre todo, de empoderamiento colectivo y popular, que permitan tensionar tanto a los sectores políticos dirigentes como a las prácticas concretas de cada individuo, a caminar hacia la soberanía alimentaria. Entonces, con esto digo, primero, políticas integrales, ¿no? La Argentina no tiene política integral de alimentación, lo que decía antes. No se planifica cuánto se necesita producir, qué se necesita comer, cuánto vamos a producir, dónde y cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a distribuir. Por lo tanto, las acciones respecto a la alimentación son eclécticas, son inconexas, y entonces de un lado vos tenés a un Ministerio de Agricultura en función del agronegocio, del otro lado tenés al Ministerio de Desarrollo repartiendo comida a los que tienen hambre, que encima generalmente es una comida bastante deficitaria, bueno, con déficit, no me sale la palabra. Después tenemos algunas instancias de la ANMAT controlando a ver si los alimentos que se producen tienen determinado estatus que también es político, ¿no? Y en esto laburó mucho, por ejemplo, Soledad Barruti. ¿Qué es comida? Si es comida o es alimento. Entonces, por ahí hay una etiqueta que dice que puede ser comercializado, pero no necesariamente eso es alimento, ¿no? Entonces, ahí es necesario poner como todo eso en un mismo lugar para poder hacer una planificación de cómo construimos la soberanía alimentaria en un territorio. Y ahí, reitero, acceso y democratización de la tierra, democratización del paquete de la matriz productiva y tecnológica, en base a la agroecología, semillas libres y demás, y democratización de las estructuras de comercialización y consumo. Mientras no podamos avanzar en esos elementos, en lo que es política pública integral, porque el Estado termina siendo el espacio de tensión desde donde se garantizan los derechos a los millones y millones, ¿no? Las organizaciones somos las expresiones de lo que puede suceder desde la comunidad, desde la sociedad civil organizada, ¿sí? Desde el pueblo organizado trabajando en lucha, pero es el Estado, en definitiva, el que pone las reglas del juego para que esas expresiones que nosotros, por ejemplo, si nosotros de UTT tenemos un planteo de cómo se accede a la tierra, la matriz de producción que tenemos y el paquete tecnológico que desarrollamos y las estructuras de comercialización, de ahí mostramos, entonces nos sentamos con la clase política dirigente y le decimos, muchacho y muchacha, acá está la solución de los problemas, es posible, es real, no son ideas, acá te muestro lo que hay que hacer. Entonces, hacemos una visita a la colonia nuestra en Luján, a la colonia agrícola en Luján, y decimos, es necesario generar colonias como esta, de producción intensiva y abastecimiento local, producción intensiva de alimentos y abastecimiento local en todos los pueblos de la Argentina. Pero entonces, desde ahí es donde nosotros mostramos lo que puede ser, y no es que estamos expresando una idea de algo que podría llegar a ser, sino que mostramos lo que es, lo que estamos haciendo todos los días. Pero yendo a tensionar a que eso se transforme en política pública, porque así se masifica y así podría tener una llegada más universal, ¿no? Yo creo que es muy importante, creo que estamos en un momento de época donde que es una cuestión dialéctica, ¿no? Todos estamos, bueno, Alberto dijo soberanía alimentaria, buenísimo, muy valorable. Alberto dijo soberanía alimentaria porque habemos algunas y algunos que hace años y años venimos planteándolo, o sea, se toma el planteo de época, desde que Miriam, Carlos y varios más vienen planteándola hace años y años, desde que nosotros la gritábamos en los verdurazos, incluso en las represiones, y bueno, y ahora eso logramos ponerlo con tal fuerza sobre el tapete que en un anuncio presidencial con respecto a la empresa de granos, toma ese concepto que es profundamente social y político. Eso es lo importante para nosotros, ¿no? Como el paso de pasar del concepto de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria. Yo creo que nosotros acá, particularmente en el mercado, tenemos
como un desafío muy grande y le estamos haciendo frente a ese desafío. La verdad que estoy orgulloso del laburo que estamos haciendo acá, obviamente poniendo la vida, ¿no? Pero estamos avanzando, eh, porque desde acá puede ser uno de los lugares donde esa política pública que nosotros proponemos se expanda. Seguramente la mayoría de ustedes todavía no sabe casi nada de lo que estamos haciendo acá, porque van apenas 4 meses, menos de 4 meses, y está todo como empezando a suceder, ¿no? Pero dentro de unos meses, cuando todo haya empezado ya haya sucedido en sus inicios, va a tomar otra dimensión. Pero bueno, volviendo como a la general, a ver, reitero, creo que para hablar de soberanía alimentaria es importante esta de la discusión de las matrices, ¿no? La matriz de producción, la matriz tecnológica. Creo que está bueno esos 5 puntos que plantean ustedes, porque, a ver, tampoco podemos hablar de soberanía alimentaria sin hablar de la renta universal y soberanía energética también, y como todo, está todo con todo, ¿no? Porque nosotros podemos tener todo un esquema muy positivo de producción y comercialización, incluso hasta soberana en los insumos, en las semillas, pero si la gente no tiene un mango en el bolsillo para comer, estamos al horno. Así que creo creo que hay que escaparle al lugar más común de hablar de soberanía alimentaria desde el campesinado y las experiencias más pequeñas. Creo que eso lo hemos logrado, fue nuestra trinchera en muchísimos años para hablar de que es posible, y creo que ahora es el momento de tensionar a que no quede la soberanía alimentaria como una cuestión de eso, como un nicho, como si fuera la economía campesina o local o chiquitita, sino el planteo social y político de política alimentaria de un Estado-nación, ¿no? De un territorio en su conjunto. Creo que esa es la disputa, porque digo, si al planteo de sentir soberanía alimentaria le vamos con una feria, esto no lo digo ni a favor ni en contra de nadie, pero para ponerme a mí de ejemplo, o lo hago o le pongo el ejemplo del almacén de UTT en Almagro, y la verdad que vamos al muere con esa discusión. Le vamos con una feria agroecológica en Córdoba, y la verdad que no, yo te voy a hablar de soberanía alimentaria desde el mercado central, desde el medio de la matriz de producción y comercialización, desde la pampa húmeda, porque ahí es la batalla real de, de esto, de cómo transformamos la realidad en serio, más allá de las experiencias particulares que son necesarias, de las cuales estamos orgullosos, pero que alcanzan para el puntapié inicial, pero tenemos que seguir tirando la pelota más adelante, porque es, reitero, donde la experiencia particular se puede generar en política pública y masiva para millones y millones, ¿no?